¿Cómo están mis estimados amigos y amigas? En esta oportunidad, para desarrollar la experiencia de aprendizaje número 2 para los estudiantes del tercero y cuarto grado de educación secundaria. Nos corresponde pues desarrollar ya la experiencia de aprendizaje número 2 de Aprendo en Casa, que es un proyecto integral. Proponemos soluciones a los problemas económicos provocados por la pandemia. Y con lo que respecta a ciencia y tecnología, corresponde a la actividad a la cuarta semana. Explicamos la importancia de la biodiversidad para un futuro emprendimiento. Tenemos aquí la situación significativa que dice: en el siglo XXI, las nuevas demandas laborales están generando cambios en actividades como la agricultura, la crianza de animales, la industria, el comercio, el turismo y otras. En el contexto de la pandemia del COVID-19, estos cambios se han hecho más visibles y se han acelerado, promoviendo que las personas y las familias se reinventen con nuevas formas de trabajo y desarrollen nuevas habilidades para generar ingresos económicos. Asimismo, sabemos que los peruanos poseemos una gran variedad de recursos y también mucha creatividad. En ese sentido, las nuevas tecnologías y el mundo globalizado son oportunidades que deben ser aprovechadas en el diálogo con los saberes locales. Ante esta situación surge la pregunta: ¿qué soluciones pueden plantearse a los problemas económicos identificados en nuestras familias y en nuestra comunidad o región? Mi querido estudiante, el propósito de aprendizaje de esta actividad es: explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. Por lo tanto, lo que queremos es que desarrolles tu competencia de explicar y expliques con base científica. Los enfoques transversales a trabajar son la búsqueda de la excelencia de tu persona y también el enfoque inclusivo o de atención a la diversidad que tenemos en nuestro país. Los criterios de evaluación, mi querido estudiante, para cumplir tus retos son los siguientes: comprende y explica con evidencia científica saberes locales que las buenas prácticas ambientales generan actividades económicas que tienen impacto positivo al ambiente. El otro criterio es: fundamenta en base al conocimiento científico y saberes locales propuestas de solución a los problemas económicos de la familia. Entonces, mi querido estudiante, aquí tenemos la ficha de autoestudio que corresponde a esta semana. La actividad 5, explicamos la importancia de la biodiversidad para un futuro de emprendimiento. Hola, en la actividad anterior hemos trabajado sobre las medidas establecidas por el gobierno para afrontar los problemas económicos y sociales provocados por la pandemia. Ahora debemos comprender la importancia de la biodiversidad para plantear propuestas de solución a los problemas económicos de nuestra familia para un futuro emprendimiento, basadas en fuentes con respaldo científico en nuestros saberes locales. Para iniciar esta actividad, recordemos que la relación armoniosa con el ambiente es muy importante, ya que los recursos naturales son los bienes o servicios que proporciona la naturaleza sin la intervención del hombre, como son animales, vegetales, minerales, aire, agua, temperatura, vientos, entre otros. Como primera actividad, tenemos que debemos elaborar un registro clasificando los recursos naturales que observamos en nuestra comunidad o región. Entonces, mi querido estudiante, en tu cuaderno tienes que hacer una relación de recursos naturales que tienes en tu localidad o región. Por ejemplo, de repente en plantas tenemos plantas frutales, ¿no? Árboles frutales, que podrían ser durazno, manzano. En animales, por decir, salvajes, tenemos de repente la vizcacha, de repente tenemos el zorro, la vicuña, la alpaca, etc. O como también animales domésticos, como tenemos las reses, caballos, etc. Y lo que tienes que hacer es una relación de estos recursos que tienes en el lugar. Luego, como actividad 2 nos propone
que debemos mirar el video déficit ecológico. Por lo tanto, vayamos a ver este video. A lo largo de la historia se habla de que la Tierra en algún momento llegará a su fin, siendo los seres humanos los principales causantes de la destrucción y agotamiento de los recursos. Y aunque esto lo sabemos, lo ignoramos y justificamos lo que sucede con decir que la Tierra se renueva sola, sin darnos cuenta que lo único que hacemos es iniciar una cuenta regresiva donde los recursos renovables de un año se agotan cada vez en menos tiempo. El Fondo Mundial para la Naturaleza anunció que la Tierra ha entrado en déficit ecológico, el punto de inflexión entre los recursos que consumimos y los que el planeta es capaz de generar. Esta fecha, conocida como el Día de Sobrecapacidad de la Tierra, varía cada año y se deduce a partir del análisis de datos de Global Footprint Network, que compara la demanda anual de recursos naturales de la población mundial con los que realmente puede producir la Tierra a lo largo del año. El consumo desmedido de la humanidad obligaría a disponer de 2 planetas para satisfacer la demanda a nivel global, según ha explicado la organización ecologista en un comunicado. Las principales causas del déficit ecológico son la emisión de más dióxido de carbono de lo que los océanos y bosques pueden absorber, el agotamiento de pesquerías y la tala excesiva de árboles, que no llegan a ser regenerados. El sobregiro ecológico nos indica que a partir del 8 de agosto la capacidad biológica de los ecosistemas para regenerar recursos en forma renovable y absorber los diferentes desechos generados por el hombre, ya no es suficiente para sostener las demandas de la población mundial en un año. Es decir, la huella ecológica de la Tierra ha excedido su biocapacidad. Lograr el objetivo del consumo sostenible va mucho más allá del simple acto diario de compras, y pasa por una serie de desafíos que involucran a toda la sociedad. Es un objetivo que debe ser tomado cada vez más serio para no vernos ante el imposible reto de buscar 2 planetas más para poder seguir viviendo en el que tenemos. Una vez que hemos visto el video, a continuación nos pide responder 2 preguntas. La primera pregunta: ¿qué problemas identificamos sobre los recursos naturales observados en el video? Podemos responder de esta manera: que se vienen agotando ya que los recursos renovables están siendo insuficientes para el sostenimiento de la humanidad, por el consumo excesivo que sobrepasa la capacidad de producir por la naturaleza. Ustedes pueden mejorar esta respuesta, mis queridos estudiantes, de acuerdo a lo que han visto el video. Respecto a los recursos naturales, ¿quiénes son los causantes del agotamiento de estos recursos? ¿Qué problemas ocasiona su consumo desmedido? Podemos responder de acuerdo a lo visto en el video: los causantes del agotamiento de los recursos somos la humanidad, pues ocasionamos el déficit ecológico por las siguientes causas: emisión de dióxido de carbono, más de lo que las plantas pueden absorber; la sobrepesca que realizamos, es decir, sacamos más peces de lo que se puede reproducir; la tala de árboles excesivas que se hacen en nuestra selva y no es posible regenerarse. Asimismo, se da la sobrecarga ecológica porque la naturaleza no puede generar los recursos que se consumen ni puede absorber los desechos producidos por la humanidad. Son ejemplos de respuesta, mi querido estudiante, que ustedes pueden plasmar de sus aprendizajes. A continuación nos pide que dialoguemos, reflexionemos y respondamos junto con la familia estas 2 preguntas. Como ejemplo, podríamos dar esta respuesta a la pregunta: ¿cómo se utilizan los recursos naturales en las actividades económicas de nuestra familia, comunidad y región? Las utilizamos en forma desmedida. Vemos la sobreexplotación de nuestros recursos. Cada vez con más tecnología se extraen los recursos hasta agotarlos. Como ejemplo, en nuestra región, la pesca de camarón está siempre en veda. Los minerales se extraen en grandes cantidades. El parque automotor está siempre en crecimiento, con lo que producimos dióxido de carbono en forma excesiva. Así ustedes pueden responder de forma creativa
y conversando con la familia. Con respecto a la pregunta 2, que nos dice, las personas que realizan actividades económicas haciendo uso desmedido de los recursos naturales, ¿pensarán en la generación futuras? Argumentemos nuestra respuesta. Podríamos responder de esta forma. Las personas en general no piensan en las futuras generaciones, por ello cuando tienen la oportunidad de explotar los recursos naturales, lo hacen sin medir las consecuencias, como por ejemplo podemos citar, la tala desmedida de árboles en nuestra selva está cambiando drásticamente la ecología, pero no tenemos proyectos de reforestación en la misma magnitud. Las empresas transnacionales extraen mineral en forma desmedida y no hay entidad alguna que la regule. Son respuestas que podemos ensayar y ustedes creativamente den otras más, ¿no? Porque esta la que les estoy dando son ejemplos. Bien, continuamos con nuestra actividad de aprendizaje. Mis queridos estudiantes, tomemos en cuenta que los recursos naturales son los bienes o servicios que nos proporciona la naturaleza. Son utilizados y transformados por el hombre para satisfacer sus necesidades. Un manejo sostenible de los recursos naturales contribuye a mejorar la economía de las familias y la comunidad, por lo tanto, aumenta la productividad y el crecimiento económico. Ahora que hemos comprendido la importancia de los recursos naturales, es momento de enfocarnos en el maravilloso mundo de la biodiversidad. Para ello, mi querido estudiante, la actividad nos propone que debemos leer el texto ¿Qué es la diversidad biológica y por qué es importante para el Perú? Se recomienda, pues, mis queridos estudiantes, hacer la lectura detenida de este texto que tenemos al final de esta ficha. Les aseguro que si solo estamos buscando resúmenes no vamos a aprender. Para poder explicar debemos practicar nuestra lectura comprensiva. Aquí tenemos la lectura ¿Qué es la diversidad biológica y por qué es importante para el Perú? Debemos subrayar de repente las ideas principales y extraer y escribirlo en nuestro cuaderno. Por ejemplo, el término diversidad biológica comprende toda la variabilidad de genes, especies y ecosistemas, así como los procesos ecológicos de los cuales depende toda la forma de vida en la Tierra. Otras ideas, podemos ver que los científicos han estado pues alertando sobre la amenaza que se cierne sobre las especies y ecosistemas debido a los efectos adversos de los impactos humanos sobre la diversidad biológica. El Perú es conocido en el mundo como uno de los 10 países megadiversos por su rica diversidad biológica en ecosistemas, especies, recursos genéticos y diversidad cultural. La lectura del Perú, país megadiverso. Por diversidad biológica entendemos la variedad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Actualmente la diversidad biológica del Perú es uno de los principales pilares de la economía nacional, tanto en pesquería, en producción agrícola, en la industria forestal, en la ganadería. También encontramos lecturas sobre la diversidad genética, ¿no? Donde podemos traer de repente algunas ideas principales, que el Perú posee pues una alta diversidad genética porque es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos del planeta y animales. Imagínense, el Perú somos el primer país en variedades de papa, ají y maíz, en granos andinos, en tubérculos y raíces andinas. Somos los primeros a nivel del mundo. Poseemos las 5 formas de animales domésticos más famosas del mundo. Por ejemplo, la alpaca, ¿no? La forma doméstica de la vicuña. Tenemos el guanaco, el cuy. También tenemos la lectura sobre la diversidad de especies, que podríamos tener como, en conclusión, que expresa pues la variedad o riqueza de especies dentro de un país, región. Por ejemplo, el número de aves del Perú. Los microorganismos también, ¿no? Que tenemos gran variedad. En cuanto a la flora, lo que son las plantas, tenemos igual cantidad de variedad. Somos el 5.º país en el mundo
en número de especies y somos primero en el mundo en número de especies de plantas con propiedades conocidas y utilizadas por la población, es decir, las plantas medicinales, somos primeros en el mundo. En cuanto a la fauna, a los animales, somos los primeros en tener peces, una variedad de peces, ¿no? Somos segundo en el mundo en tener una variedad de aves y somos tercero en el mundo en tener anfibios y tercero en mamíferos. Miren la maravilla que es nuestro país. En diversidad de ecosistemas, tenemos esta lectura, léanlo, y podemos encontrar de repente que esto se refiere a los diferentes tipos de hábitats, comunidades, paisajes y procesos ecológicos. Igual, en nuestro país tan maravilloso, poseemos 84 zonas de vida y 17 transicionales de los 104 existentes en el mundo. 3 grandes cuencas hidrográficas, etc. En sí, nuestro país es maravilloso, rico en diversidad. También nos habla sobre la diversidad cultural, ¿no? Que nos dice que la diversidad cultural también se puede considerar parte de la diversidad biológica. ¿Por qué? Porque se considera que muchas de las culturas tradicionales han logrado adaptarse al medio en el que se sustentan sus culturas. Y nos dan una gran lección, porque estas culturas nativas, por ejemplo en la selva, viven en armonía con la naturaleza, no son tan depredadores como en las ciudades, ¿no? Nosotros en las ciudades todo depredamos, y vamos a la selva a depredar, a talar sus árboles. El Perú posee una alta diversidad de culturas, imagínense, cuenta con 14 familias lingüísticas, al menos 44 etnias y distintas, ¿no? De las que 42 etnias se encuentran en la Amazonía, la mayor parte de etnias, entonces vemos en nuestra selva. En cuanto a la diversidad y responsabilidad, indudablemente nosotros, el Perú, estamos considerados, dicen, dentro de los 10 países de megadiversidad. Además, somos uno de los centros más importantes de recursos genéticos, conocidos como centros de Vavilov, a escala mundial, por el alto número de especies domesticadas originarias. Entonces, imagínense la información importante científica que encontramos en la lectura. Se les recomienda, pues, mis queridos estudiantes, a darle lectura varias veces a fin de que ustedes se adueñen de esta información. Una vez leída la información teórica, debemos contestar estas 3 preguntas en nuestro cuaderno. Bien, mis queridos estudiantes, aquí algunos ejemplos de cómo podrían responder usando las ideas seleccionadas de la lectura de los textos o fuentes de información para cumplir el reto planteado. Veamos, ¿cuál es nuestro concepto sobre la diversidad biológica o biodiversidad? En el texto encontramos estas 2 respuestas. La diversidad biológica comprende a toda la variabilidad de genes, especies y ecosistemas, así como los procesos ecológicos de los cuales depende toda forma de vida en la Tierra. Otra respuesta puede ser, por diversidad biológica, se entiende la variedad de los organismos vivos de cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y de los ecosistemas. Bien, mi querido estudiante, ustedes ensayen de repente una mejor respuesta, pero siempre usando la información que nos da la fuente confiable, es decir, la lectura. Pregunta número 2. ¿Cuáles son los niveles de la biodiversidad? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Podríamos responder. Son 3, ¿no?, los niveles de biodiversidad. Son la diversidad genética, la diversidad de especies y la diversidad de ecosistemas. La diversidad genética comprende, pues, la variación de los genes dentro de las plantas, animales y microorganismos. En el Perú posee una alta diversidad genética porque es uno de los centros mundiales más importantes de recursos genéticos de plantas y animales. En cuanto a la diversidad de especies, expresa, pues, la variedad o riqueza de especies dentro de una región,
Por ejemplo, el número de aves del Perú. El Perú también posee una muy alta diversidad de especies, no obstante que muchos de los registros están incompletos o fragmentados, es decir, todavía hay especies que no han sido registrados. En cuanto a la diversidad de ecosistemas, se refiere a los diferentes tipos de hábitats, comunidades, paisajes y procesos ecológicos, cuyos límites son generalmente difíciles de definir debido a la gradualidad con la que los ecosistemas se encuentran unos con otros. Indudablemente en el Perú tenemos gran diversidad de estos ecosistemas o hábitats, ¿no? En cuanto a la pregunta 3 del reto, podrían responder de esta forma: ¿por qué consideramos que la biodiversidad es importante para las futuras generaciones? La biodiversidad es la base para la supervivencia de todas las especies, incluida la humanidad. Por ello es importante mantenerla para garantizar que las nuevas generaciones tengan la posibilidad de continuar con el proceso de la vida. Es decir, si no garantizamos mantener esta biodiversidad, la vida se extinguirá y las nuevas generaciones no existirán. Así de simple. Bueno, esta respuesta es un ejemplo ensayado después de haber hecho toda la lectura, haber visto el video y de haber reflexionado con todos, porque no lo vas a encontrar en el texto. Continuemos, mi querido estudiante, ya finalizando. Tomemos en cuenta que la biodiversidad se obtiene alimentos, medicinas, insumos para la industria, y todo eso puede solucionar los problemas económicos de las familias y comunidad. Como último reto, mis queridos estudiantes, tenemos la siguiente actividad. Consideremos la importancia de la biodiversidad para plantear 5 propuestas de solución a los problemas económicos de nuestra familia para un futuro emprendimiento, teniendo como base las ideas principales de las lecturas y nuestros saberes locales. Bien, mis queridos estudiantes, aquí les presento 3 ejemplos de propuesta de solución para cumplir nuestro reto. Una primera propuesta: una especie de la biodiversidad es la quinoa, cuya producción orgánica beneficia a las familias económicamente mediante la venta de este producto y son de mayor demanda en el mercado nacional e internacional, generando más trabajo y protección de la salud y el ambiente. Esa es una propuesta que genere pues trabajo y protección al medio ambiente. Como propuesta 2, se podría plantear una especie de la biodiversidad en peligro de extinción es el camarón. Siendo un recurso de gran demanda, podemos plantear proyectos de crianza para generar trabajo y además protección de preservar la especie en los pueblos de la costa. Un ejemplo más tenemos aquí: siendo un país primeros en número de especies de plantas de propiedades conocidas y utilizadas por la población, 4.400 de especies tenemos. Podemos generar una empresa de medicina natural difundiendo las bondades curativas de dichas plantas. Bien, mi querido estudiante, tú tienes que plantear 2 propuestas más y con eso estarás cumpliendo con el reto que se te ha dado para la presente semana. Ahora debemos autoevaluarnos como siempre, mis queridos estudiantes, con nuestra fichita donde están pues los criterios de evaluación. Ya saben, comprendí con evidencia científica y saberes locales que las buenas prácticas ambientales generan actividades económicas que tienen impacto positivo al ambiente. Si has leído tus lecturas y has logrado hacer tus retos, pondrás sí logré. Si no, pones en proceso y tus dificultades, ¿no? De repente dificultad de lectura, tienes dificultad de voluntad, de dominar tu voluntad, ponla ahí y comprométete a cambiar. Segundo criterio, fundamenté en base a los conocimientos científicos y saberes locales propuestas de solución a los problemas económicos de la familia. Si lograste cumplir los 5 propuestas se te ha pedido en el reto, lo lograste. Si estás en proceso, si solo has puesto los 3 que se te ha puesto como ejemplo, estás en proceso. Y aquí pones pues tus dificultades, ¿por qué no logras, no? Querido estudiante, si tú cumples con las recomendaciones que se te está dando en este video, vas a tener tu éxito personal. La recomendación es que siempre lean,
para crecer en la competencia de comprender lo que leen. Es la base de toda la sabiduría. Hasta la próxima, mis queridos estudiantes.